Le doy los buenos días a Gabriela Mordecki, economista, profesora del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Le agradecemos la entrevista para la Red 21 y empezar un poco en esta situación de pandemia. ¿Cuál es el panorama general de la economía? Sí, bueno, como que la economía uruguaya el año pasado, digamos, derivado de la pandemia, ¿no? De la falta, ¿no? De las medidas, sobre todo adoptadas al principio, no solamente las medidas adoptadas, sino la actitud de la gente, sobre todo en el segundo trimestre, ¿no? Fue a partir de abril, la caída de la actividad fue muy fuerte y cerramos el año con una contracción del PIB de 5,9%, lo cual, bueno, superó las proyecciones del gobierno, sobre todo muchos de las consultores y que responden a la encuesta del Banco Central habían ajustado, pero, digamos, el gobierno mantuvo sus números mucho más optimistas, ¿no? Digamos que lo que sucedió además es que si bien la economía se contrajo, yo creo que hay una característica que se sigue dando, es que esa caída fue muy desigual. O sea, hay sectores que rápidamente se recuperaron, por ejemplo, la construcción, fue uno de ellos, la industria, el agro, mientras que sobre todo los sectores vinculados bueno, a la actividad turística, gastronómica, del ocio, del espectáculo, ¿no? Muchos servicios en general, también la educación fue muy afectada. Digamos, ahí la caída fue muy profunda, mucho más profunda, y ¿qué es lo que sucede el primer trimestre del año? Bueno, en diciembre ya sabemos que no va a haber temporada turística con turistas extranjeros y eso para Uruguay marca un golpe fuerte sobre la economía, justamente sobre este sector, pero ahora ya, digamos, además más en otros departamentos. No, Montevideo, digamos, que es como el principal, bueno, donde se genera más de la mitad del PIB, sobre todo en la parte de servicios, ya estaba muy afectado, pero bueno, luego la temporada afecta a todos los, digamos, departamentos y tenemos un primer trimestre que acabamos hace unos días de conocer el resultado, también negativo, digamos, con una nueva contracción, pero la contracción en el mismo sentido de desigualdad, digamos, donde hay, sobre todo, la construcción como que aparece creciendo fuerte debido a las obras de, sobre todo, ¿no? De UPM2, ¿no? Todo lo asociado digamos, a esta gran obra, que en realidad son datos que ya conocíamos en 2019, ¿no? Nosotros, eso estaba dentro de las proyecciones que había antes que apareciera esta pandemia, pero bueno, esto se sigue desarrollando, y nuevamente es, digamos, el sector servicios el que muestra una caída importante. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, tenemos, digamos, o qué pasó ya en el segundo trimestre, que ya terminó, ya estamos en julio, que es el inicio del tercer trimestre, que, bueno, la actividad continuó recuperándose, eso seguramente es así. Hay indicadores, digamos, que se llaman como adelantados, que tenemos, por ejemplo, no sé, las exportaciones, las importaciones, esos siguieron incrementándose, mejorando, la construcción también, porque, bueno, tenemos indicadores de, por ejemplo, ventas de cemento que siguieron aumentando. Digamos, y a tasas como muy buenas, la venta de 0 kilómetro que explotó este año. Sin embargo, los sectores vinculados a los servicios, que tal vez los podemos estimar a través
algunos indicadores como la facturación de energía eléctrica del sector, que bueno, es un indicador que nos da de la actividad, todavía muestra números negativos con respecto al año pasado, que ya estábamos, ¿no? Segundo trimestre como el fondo del pozo. Entonces, digamos que hay como poca fortaleza en ese sector por ahora todavía. ¿Sí? ¿Y el agro? Bueno, el agro mostró en el primer trimestre, los datos que aparecen son muy, muy positivos, sobre todo por la parte pecuaria, aumentó mucho la faena y la remisión de leche a plantas, que son como los dos indicadores que tenemos para eso. La parte agrícola no fue tan buena, porque bueno, la sequía relativa, digamos, que hubo, primero no, la plantación, digamos, de soja, sobre todo, que es como el cultivo de verano más importante, se redujo en parte la superficie plantada y además los rendimientos no fueron buenos, más allá de que los precios aumentaron en forma importante, pero en realidad hay una los precios internacionales aumentan porque se prevé que la cosecha va a ser peor, entonces aumentan los precios. Igualmente, los productores uruguayos no necesariamente lograron obtener los mejores precios del momento, porque bueno, muchas veces se vende anticipadamente, se hacen como contratos de futuro donde para proveerse de los insumos para la plantación ya se coordina un precio de venta y bueno, nada, eso fue algo menor. Sin embargo, veremos ahora en las exportaciones, que digamos donde vamos a ver esta nueva, digamos, este impacto. Para este año, bueno, hay que esperar un poco a ver cómo está seguramente ya comenzando digamos, la cosecha de invierno, que es básicamente trigo y cebada, y algún otro cultivo más nuevo, pero esos son como los dos tradicionales. Parecería como que la intención es buena, pero bueno, siempre hay que esperar esto. El clima acá es determinante, aunque los precios, digamos, están bien, pero la parte pecuaria que yo hablaba al principio, la faena y la remisión de leche, siguen siendo muy, muy buenas, muy positivas, digamos, y eso marca para el sector, digamos, que vamos a tener seguramente un resultado positivo, ¿no? Y desde el punto de vista del gobierno, ¿hubo medidas del gobierno para sostener sectores y favorecer sectores? Bueno, las medidas que se tomaron, digamos, hay medidas en nuestro país para apoyar algunos sectores históricas, digamos, que vienen de antes, ¿no? Hay algunas que se cambiaron, por ejemplo, para la construcción. El año pasado hubo un cambio en la ley de vivienda promovida, donde se eliminaron algunas condicionantes para darle como más dinamismo al sector. Allí sí hubo pero bueno, no tenemos información tan desagregada, es lo que nos informa el Banco Central cuando elabora las cuentas nacionales, es que el impacto fundamental, como yo decía antes, del crecimiento del sector fueron las obras de UPM, Ferrocarril Central, etc. Sin embargo, esta otra parte también debe haber impactado positivamente, aunque bueno, es mucho más marginal. El gobierno tomó la decisión de cambiar la forma de ajustar los combustibles para que la tarifa se acompase a los precios de paridad de importación. Esto es algo que por lo menos algunos sectores agropecuarios habían solicitado. ¿Cómo se ve? Sí, bueno, este es un cambio que aparece en la LUC, ¿verdad? Donde
digamos que se dice que se va a ir hacia esto de precio de paridad de importación. En realidad, muchos de los reclamos, recordemos, ¿no? Un solo Uruguay, ¿no? Del gobierno, en el gobierno pasado, eran solicitando que bajen los combustibles, no que suban. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación diferente, donde el precio del petróleo está subiendo en forma acelerada, importante, debido a que, bueno, el mundo se está recuperando y la OPEP, que es la organización, ¿verdad?, que de los productores de petróleo, ha limitado la producción de forma que el precio suba, y es lo que está pasando. Lo que sucede es que, digamos, como que estas políticas son políticas de largo plazo que buscan como acompasar a las empresas públicas y hacerlas más competitivas, y poner como estos precios de referencia. Sin embargo, digamos, no necesariamente reflejan los costos, sino que son como unos costos hipotéticamente calculados, porque ANCAP no está comprando petróleo todos los meses. ANCAP compra petróleo, no sé, 2 veces por año, y bueno, al precio que hay. A veces contrata seguros, a veces no los tiene. El año pasado, por ejemplo, que los precios cayeron tanto, ANCAP ya había comprado anticipadamente y luego volvió a comprar, pero nunca a los precios mínimos, porque bueno, es que no es posible, digamos, tener ese tipo, por lo menos en Uruguay, las compras se programan a mediano plazo, por lo menos, ¿no? Sin embargo, bueno, esta es una cuestión que la ministra lo planteó, además, ¿verdad?, de donde justamente el no ajuste, que, por ejemplo, de los combustibles en un determinado momento, dijo que tenían un costo fiscal, y que se asumió para, sobre todo en la época de la cosecha, ¿verdad?, de estas, digamos, de los cultivos. El gasoil, además, se había decidido no ajustarlo en enero, justamente, bueno, porque el gasoil es un combustible utilizado para la parte productiva. Pero bueno, digamos que depende cómo uno analiza las cosas, ¿verdad? Por supuesto, las empresas públicas son una fuente de financiamiento también del gobierno, lógico, porque es el dueño de las empresas. Hay una inversión, si uno lo piensa desde un punto de vista, digamos, meramente empresarial. Toda empresa tiene que tener beneficios, y el dueño de la empresa es el gobierno, y lo utiliza, bueno, como mejor le parece, y es una contribución que hacen las empresas a rentas generales. Sobre todo, Antel es la que ha dado más ganancias durante todo el periodo, UTE en general también, aunque tuvo algunos periodos donde, bueno, por problemas sobre todo climáticos, digamos, en la matriz energética anterior, que había tenido problemas, pero bueno, la nueva matriz energética ha logrado, digamos, emparejar ahí el costo, y digamos, hay fuentes alternativas inclusive declaraban que Uruguay está exportando a Argentina y a Brasil, sobre todo a Brasil, energía eléctrica, porque bueno, tiene la capacidad. Y bueno, ANCAP es la empresa que, bueno, había dado pérdidas en años anteriores. Luego, en el fin del gobierno pasado, empezó a mejorar, y bueno, nada, ahora estamos en esta situación, digamos, de pandemia, donde los ajustes dependen de qué objetivos priorice el gobierno, que es, bueno, en definitiva, el dueño de las empresas. Respecto al proyecto de rendición de cuentas, ¿cuál es tu percepción, más desde un punto de vista conceptual, de esta rendición de cuentas que mandó el gobierno?
Sí, bueno, es la rendición de cuentas, digamos, desde el punto de vista que yo lo he mirado, es más que nada en la exposición de motivos, ¿no? Donde el gobierno plantea cuál es el escenario que espera en el cual se desarrolle, digamos, todas las políticas que plantea. Mantiene en ese objetivo el crecimiento de 3,5 para este año, 3,5%, cuando en la encuesta del Banco Central, que recoge resultados de, digamos, de variadas instituciones que realizan proyecciones, está como un punto por debajo de eso, pero bueno, el gobierno decidió mantener sus proyecciones, hizo como muestra ahí algunos cálculos no demasiado transparentes, pero bueno, los resultados, dice, lo calculamos y estos son los resultados, da un poco menor el crecimiento, digamos, de mediano plazo, pero todavía es muy optimista respecto a lo que espera para el futuro en términos de crecimiento, de inflación, de déficit fiscal, digamos, como lo había planteado el año pasado en la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿Y tú crees que hay elementos, hay fundamentos para ser tan optimista? no, o sea, yo creo que justamente este año, como ya lo habíamos previsto desde fin del año pasado, cuando sabíamos que el primer trimestre iba a ser muy malo, en realidad no podíamos prever que la pandemia iba a empeorar tanto ¿verdad? De marzo hasta junio, lo cual marcó, ¿verdad? Un freno, bueno, es así, ¿no? A la economía, y la necesidad también de recursos de apoyo. Si bien fueron limitados, hubo un mayor incremento ahí de los apoyos, pero digamos que la recuperación de la economía todavía, para llegar al nivel que teníamos en 2019, vamos, según el gobierno, ya este año se va a alcanzar, y según otras proyecciones, recién a fin del año que viene es que se va a llegar a 2019, ¿no? Esto capaz que es algo, a mí me parece interesante, capaz que compararlos en este sentido con Brasil, ¿no? Que tuvo también una situación de la pandemia terrible, ¿no? Pero con ayudas, ¿no? También pasamos, ¿verdad? Ayer la comparecencia de los ministros al Parlamento, y estos datos, ¿verdad? De cuánto Uruguay aportó de ayuda, también eso tiene un impacto en la economía, ¿no? Y yo pongo el caso de Brasil, que es un caso que nadie puede decir que el presidente de Brasil es ¿no? Un presidente que tuvo en cuenta la situación. Sin embargo, bueno, el juego político hizo que se aprobaran ayudas muy importantes, es de los que más aportó en América Latina, digamos, en ayudas, digamos, en dinero a la gente, y eso tuvo un impacto en el aumento, en la mejora de la demanda interna y, por lo tanto, de la economía. Brasil alcanzó ya en enero, que siguió creciendo, el nivel de 2019 ya lo superó. O sea, las ayudas económicas son una fuente también de fortalecimiento de la economía, sobre todo para esta parte que yo comentaba de los servicios, de la demanda, más vinculados a la actividad, digamos, vinculados a la demanda interna, ¿no? El, No el gobierno, el gobierno uruguayo puso más el acento en el ahorro que en la extensión de la asistencia. Sí, eso es evidente, y justamente la rendición de cuentas es lo que queda en evidencia, ¿no? O sea, si bien se genera un fondo coronavirus donde, bueno, se registran, no es que el fondo genere nada, ¿no? O sea, en el fondo ahí se registran los ingresos que tiene, que básicamente provienen de
bueno, redireccionan algunos fondos de INEFOB, que eso, bueno, no queda claro, ¿verdad?, qué está haciendo INEFOB, porque sus fondos se están usando para el fondo coronavirus. Las ganancias de algunas, como del Banco República y de otras instituciones públicas, que digamos allí, eso fue lo que se dijo al principio, ahí no queda claro de dónde es que vienen esos fondos, y también lo recaudado en el impuesto a los funcionarios públicos y a los jubilados, que bueno, se recaudó 2 meses el año pasado y ahora 2 meses aparecerán, que todavía estos de este año no están, y luego todos los gastos, ¿verdad?, aparecen allí. Sin embargo, es algo que llama la atención, que por ejemplo se pone como gasto la disminución de la recaudación del BPS, que tiene el mismo monto prácticamente que todo lo que se paga de seguros de desempleo, que también está ahí. O sea, la ayuda en efectivo que se da a la gente ahí es minúscula, o sea, es muy, muy pequeña. El Estado, evidentemente, gastó, sobre todo en la parte, digamos, de insumos médicos. Allí aparecería como que, digamos, se aplicó el dinero que se precisaba, se pagaron, ¿no?, las vacunas, los test de PCR, ¿no?, se compraron, bueno, infraestructura para ampliar los CTI, etcétera, como que por ese lado. Sin embargo, la parte, también es cierto que el seguro de desempleo se amplió, hay gente que está en el seguro de desempleo, la gente informal, la gente que no está cubierta por los programas del MIDE, haberse implementado no, no lo fue. ¿Cuánto se endeudó el país? ¿No? Porque, bueno, una de las cuestiones es qué capacidad tenía Uruguay de endeudarse, y ahí queda claro que menos emitió deuda, el país que tiene, digamos, la prima de riesgo menor, ¿no? La prima es lo que los mercados exigen de sobretasa de interés. Se podía haber emitido muchísimo más a tasas bajísimas, inclusive ahora las tasas, o sea, la prima de riesgo de Uruguay está por abajo de los 100 puntos básicos, o sea, 1% por encima de las tasas de Estados Unidos. O sea, Uruguay puede endeudarse, tiene capacidad, y con eso hacer frente a mayores ayudas, pero el gobierno decidió no hacerlo. Además, el gasto cayó en lo que, digamos, fuera el COVID, digamos, las otras cuestiones. Recordemos que el año pasado, no bien instalado el gobierno, bajan 15% el gasto en general, en todo el presupuesto, y eso se mantiene. O sea, los incrementos que se dan son arriba de un gasto ya menor. Entonces, el resultado es menos gasto, y bueno, menos gasto es menos dinero público aplicado a la sociedad. Además, digamos, ¿cómo dividido? Bueno, de esta forma que sí es la salud, y los que reciben la mayor parte son, ¿sí?, la salud, el seguro de desempleo y, como decía, la caída de los aportes al BPS, que bueno, no son un gasto, ¿no? O sea, lo ponen como un gasto, pero me parece que una caída de recaudación nunca es un gasto, pero bueno, allí aparece, y eso además es lo que hace que ahora, si uno calcula el porcentaje del fondo COVID, es de 1,5%, 1,4% por ahí por ciento del PIB, pero bueno, si le sacamos esto, es mucho menor, es 1%, si uno no considera la caída de la recaudación, lo cual hace que Uruguay
nada, esté entre los países que menos aportaron al nivel, no sé, de países como Haití, o en América Latina, o no sé, República Dominicana, o sea, países realmente muy, muy pobres, que no es el caso de Uruguay. Por lo tanto, es cierto que el gobierno, digamos, le pareció más importante digamos, mantener la calificación de país, ¿no? Ante las calificadoras de riesgo, de verdad, el investment grade, que ayudar, digamos, aportar más fondos a los programas sociales o la forma que se hubiera planteado, ¿no? Porque inclusive ahora que se plantearon algunas ayudas para las ollas populares, lo cual es algo que se ha mantenido con el apoyo solidario de la gente durante todos estos años, parece que en las del interior todavía no llegaron los fondos. Bueno, o sea, la gente que precisa, es horrible, ¿no? Gente que precisa todos los días ir a comer a una olla popular, y bueno, nada, de alguna forma las están financiando, ¿no? Como decía, con el apoyo. Pero ahí, o sea, no es tanto el gasto, pero bueno, el gobierno ha elegido ahorrar. Gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes.